avance, pero queremos hablar también de los pueblos originarios. Para eso nos acompaña de Movimiento Mapuche Aldo Quimahueltugue. ¿Cómo estás, Aldo? Mucho gusto. Mari, Lamien, Kine Chalin, Poyen Chalita, Yowain, Conti Pucheta, Alcotolelo, Fachismu. Bueno, buenos días y agradecido por la invitación. No, a ti por darte el tiempo y para conversar también respecto a todo este cambio que ha habido en la convención, los escaños reservados, lo que ha ido surgiendo en estos momentos, la consulta también que se va a desarrollar hasta el próximo 4 de marzo, como lo han estado viendo ustedes, pero antes queremos revisar un material ahí para ir poniendo en contexto también todo lo que ha ido pasando en la convención. Hay un poquito de resumen también respecto a todo lo que se ha ido logrando en general, lo que se viene también con esta consulta ciudadana, con lo que ha ido pasando en estos meses de trabajo, en estas 33 semanas de trabajo. Y algo que le comentaba a los entrevistados anteriores, lo que significó Elisa Loncón en este proceso, que visibilizó aún más lo que se venía trabajando desde... bueno, podemos irnos muchos años atrás, pero lo que ha estado pasando en este momento desde el estallido social. Sí, precisamente el momento en cuanto asume la presidencia la mina Elisa Loncón y se manifiesta en Mapuzungún, es un momento de inflexión para muchos, un momento histórico, en el sentido de que esos no eran espacios donde se manifestara en el idioma mapuche. Generalmente el idioma mapuche se relega a ciertos espacios, digamos, comunitarios, y incluso esos espacios comunitarios es donde se está perdiendo. Y personalmente me gustó mucho que muchas personas de la organización, que estudian en la organización donde nosotros enseñamos Mapuzungún, fueron capaces de entender lo que ella estaba diciendo, lo cual también nos da una sinergia con respecto al trabajo que nosotros realizamos y también ver que es digamos, en la medida que se vaya visibilizando el idioma en estos espacios, si se quiere, hegemónicos, también permite que las personas vean que hay una necesidad de hablar y mantener el idioma, que es el trabajo principalmente al cual me aboco junto a las organizaciones en que participo. Pero Aldo, una cosa es que, claro, cambie la perspectiva y que la ciudadanía esté mucho más receptiva y esté en conocimiento y tenemos que estar en esto. Yo tuve la suerte de que se me inculcó en el colegio, también nos enseñaron, pero no todos tienen ese conocimiento, no todos tienen esa cercanía y algunos lamentablemente sienten rechazo o prefieren obviarlo. Pero más allá de ese cambio de sociedad, de pensamiento, el cambio que se está generando en la Constitución en sí, que se les dé el espacio, y la voz y el voto, que por mucho tiempo no ha sido así. Claro, precisamente. Eso también es, digamos, algo que marca un punto de inflexión, es que personas mapuche, Lamien, Peñi, incluso autoridades como la Lamien Machi Linconao, estén en puestos que tradicionalmente no tenían acceso personas mapuche, y que también estén, digamos, visibilizándose en los medios, permite de alguna manera que su voz, su visión sea escuchada y sea también discutida, lo cual también vemos que un indicador de aquello es estos anticuerpos que existen de algunas personas que se manifestaban en contra, por ejemplo, de
el uso del mapuzungún, o que incluso se visibilizara a los mismos pueblos originarios en general, no solo mapuche. Y en eso hay que recalcar el hecho de que las constituciones chilenas no han reconocido que en Chile existan los pueblos originarios, sino que constantemente, con una política de Estado, lo que se ha tratado de hacer es chilenizarlo, si se quiere, o que dejar que dejen sus costumbres, dejar que dejen su idioma y que se conviertan finalmente en ciudadanos chilenos. Pero vemos que a pesar de, no sé, los 200 años que tiene Chile, eso no ha sido posible y el idioma se mantiene la cultura y cada vez gente más se autoidentifica como mapuche. Entonces lo más sano es que estos espacios sigan creciendo, que se siga hablando el tema, que las personas que tienen esta visión un poco retrógrada, ¿no es cierto?, vayan cambiando también su perspectiva y que mutuamente también vayamos reconociendo que este territorio es diverso, que nuestra región, ¿no es cierto?, Biobío, es diversa también y que tiene una historia y que tenemos que avanzar en conjunto para poder, digamos, recuperar lo que ha existido de una región plurinacional, pluricultural, y ver de esa manera el futuro, creo yo. Sí, y precisamente lo que tú señalas acá en la región del Biobío, según datos del último censo, más de 166.000 habitantes, bien digo, de la región pertenecen a algún pueblo originario y más del 90% pertenecen a comunidades mapuches. Eso es importante también ir haciendo estas bajadas con cifras, porque a veces no lo vemos tan cercano acá en nuestra región y es una realidad y evidentemente lo queremos visibilizar. Y por eso también tenemos esta conversación, porque dentro de los logros que se han podido ir avanzando en la convención, el de los pueblos originarios es uno de ellos y lo hablábamos muy en lo macro con entrevistados anteriores y por eso queríamos tener este espacio dedicado a eso, verlo desde la otra vereda, porque claro, podemos quedarnos con lo que está pasando en la convención, pero lo que pasa realmente con la comunidad en sí, en general me refiero a los pueblos originarios, de su visión respecto a todo esto, a todos estos cambios que han habido, como tú señalabas, respecto a los cambios sociales, pero los cambios más estructurales, que eso es lo importante, y lo que esperan también respecto a lo que se viene a futuro. Ya con este plebiscito de salida o en general, sea aprobado o rechazado, lo que se ha podido lograr y lo que se pretende seguir avanzando más adelante. Claro, sin duda la convención vino, digamos, a recoger este trabajo de base, digamos, ya sea a través de manifestaciones, o también lo que es el trabajo más silencioso que tú mencionabas, que se viene acarreando, digamos, de bastantes decenios. Son bastantes generaciones que vienen trabajando en el sentido de recuperar lo que es la lengua, recuperar lo que es la religión, bueno, las mismas imágenes que estamos viendo, ¿no es cierto?, costumbres, tradiciones, y de esa manera vino a ser como un catalizador y darnos también un poco a las personas que trabajamos en organizaciones, digamos, mapuche, en mi caso, en lo que es la promoción del mapuzungún dentro específicamente en la ciudad de Concepción trabajamos, pero, digamos, llega personas de toda la región, es un catalizador de nuestras ansias, que es que se hable mapuzungún en la ciudad, se oficialice en algún momento, llegar a eso, ya sea a través de la convención, si es que es posible, digamos, llevar a cabo, digamos, a nivel nacional una ley de derechos lingüísticos que involucre no solamente la lengua mapudungún, sino que también las lenguas de los otros pueblos y naciones que hay en Chile, pero sí también llevar a cabo, digamos, y en el caso que no se pueda, también verlo desde las distintas regiones, realizar la oficialización en la región del Biobío o digamos, la entidad administrativa que exista en su momento, y de esa manera también ir valorizando el trabajo que se realiza desde las bases, que es la recuperación del idioma. En mi caso, otras organizaciones también tienen otros aspectos, claro, que visibilizar, y de esta manera ir recuperando estos derechos. Y como se señalaba también en el material que presentaron en el inicio, respecto de los derechos y cómo esto es también una retribución, digamos, una forma de retribuir
el daño histórico que se realizó con las comunidades que se puede ejemplificar con el hecho de que hay muchas familias que perdieron el idioma y solamente hablan castellano. Personas que teniendo abuelos que hablan no se pueden comunicar con ellos en mapuzungún. Entonces eso es un daño que se arrastra, digamos, por un producto de las políticas nacionales, la forma en que se llevó a cabo el colegio en la actualidad. Por ejemplo, el colegio es muy centralizante, con unas políticas educativas muy centralizadas digamos, en lo que es la cultura chilena, y tratar de ir cambiando esos elementos. Esa es la esperanza que tenemos respecto de la convención, pero siempre con los pies en la tierra, en el sentido de que nosotros tenemos un trabajo y se sigue realizando. Claro, y respecto a ese trabajo que se sigue realizando, el trabajo que tú comentas, para seguir manteniendo el idioma, ir haciendo difusión, ¿cómo ha sido en este tiempo? En medio de una pandemia, previo a la pandemia, ¿cómo se fue gestando esto y lo que se viene proyectando, me imagino, ya para este 2022? Claro, es un tema bastante interesante porque nosotros realizábamos clases presenciales antes de la pandemia, pero teníamos la idea de empezar a hacer clases que fueran híbridas, digamos, que porque teníamos 1 hora a la semana y era muy poco. Entonces queríamos, digamos, complementar con horas de trabajo en línea. Entonces, de alguna manera, veníamos un poco preparados antes de que sucediera la pandemia, y nosotros ya nos pusimos de lleno, cuando sucedió todo esto de la emergencia sanitaria, a empezar a realizar clases en línea. Y realizamos clases en línea, tuvimos cursos, gente avanzó en sus niveles de mapuzungún, y lo cual nos permite no haber retrocedido en ese proceso. Quizás se enlenteció, pero también nos permitió, digamos, a poder seguir avanzando. Y a futuro, digamos, lo que esperamos es un punto de inflexión ahora, sobre todo este mes, ¿no es cierto? Recientemente fue el Día de las Lenguas Maternas, como ustedes bien sabrán, bueno, ese día también algo que sucedió triste fue que falleció una de las últimas hablantes que aprendió la lengua, digamos, de sus padres, me parece, o de sus mayores, la lengua yagán. Entonces, y también este año es el año que da inicio al decenio de las lenguas indígenas según la UNESCO. Entonces estamos en un punto en que tenemos que empezar a trabajar bastante para visibilizar, para estar a la altura de esos desafíos, de poder, digamos, luchar para que la lengua no se siga reduciendo en su número, y que más personas vayan aprendiendo y también comunicándose y usándolo precisamente en lugares donde ya no es, o sea, donde no es tan común escucharlo. Sí, por supuesto, y vamos a estar en contacto nuevamente para ir detallando también respecto a ese trabajo. Agradecerte, Aldo, por habernos acompañado y desearles éxito también ahí a la organización, todo lo que se viene. Rumé Mañón, Quiñé Chachalinta, Yoguaymon, Contipuche, Alco Pelota, Feitachi Sumumeo. Así que Teucayan. Ahí vamos a hacer también un ciclo, vamos a conversarlo ahí para ir aprendiendo y comunicando y visibilizando esto, que esté súper, Aldo. Un gusto.